Y la primera mujer con carrera, te puedo decir, que se llamaba Doña Finita. Y estaba aquí, cuando yo venía aquí, ella era la única mujer que tenía carrera. Ostras. Pues Eso vamos a era en el hablar de todo esto. 64. Ya ves, El marido tenía una academia, pero no me pregunto ahora el nombre, que no me acuerdo, pero eso se puede saber facilísimamente. Mira, Marisol se acordará, porque Marisol también es una enciclopedia, ¿eh? Sí, de sí, Marisol es una maravilla. Sí, y es muy amiga mía. Qué bueno. Y sí, y bueno, entonces, bueno, pues eso, que la radiografía de aquí, pues en sí, la idiosincrasia de un pueblo siempre es interesante, Sí, sean sí, como totalmente, sean. Totalmente, sí. Aunque Es la idea, sí. Sí, sí, porque a lo mejor dices, lunes, pasa y no te atures. No, hay historias de vida impresionantes. Sí. Vamos a colgarle a la entrevista a Martín Pérez, Foto Pérez. Ah, sí. Claro, el hombre lleva toda la vida haciendo fotos. Sí, y pues tiene sí, unas sí. historias impresionantes Sí, de la fotografía, incluso, ¿no? Los Y carnets. es cazador, tenía un montón de perros, no sé dónde. Eso no sabía, eso no nos metimos porque, bueno, estuvimos, no sé, 40 minutos hablando de fotografía. Ah, ya. Pero interesante, ¿eh? Porque Sí. claro, la fotografía hace, no sé, 60 años o 70 años, el 90 y pico. Hombre, sí. Era otro mundo, claro, Sí, otra cosa. Sí. Bueno, entonces era la fotografía, ahora hay otros medios. Claro, ahora hay otras cosas. Sí, claro. Pero no obstante me sigue gustando la fotografía. Sí, a mí, claro. Sí. Pero bueno, entonces dejar rastro de las huellas de un pueblo. Y es que no se puede decir, a mí me gusta o no me gusta. Es que un pueblo tiene demasiadas cosas como para... Sí. En sí siempre es muy rico. Muy rico, sí. Muy rico en acontecimientos, en idiosincrasias, en historia, aunque digas, pero ahí no ha pasado. Bueno, pues aquí ha pasado y mucho. Porque eso era el frente, ¿no? Lunes era el frente. Imagínate. Mira, sí habrá nos pasado. cuentan muchas historias, claro. Claro, y supervivientes de aquel entonces no habrán tantos y cuantos. Son niños, eran niños, quiero decir. Claro, ahora nos cuentan, pues sí, que iban por las acequias, escondiéndose los aviones que les ametrallaban. Sí. Y entonces, como les llegaba toda la verdura que había sembrada, les caía encima. Sí. Por eso, porque les ametrallaban los trozos de caña y tal. Y estaban porque dentro las de las fotos que he agua. visto son bastante impresionantes, ¿eh? Muy impresionante. Hombre, no ha sido la guerra mundial, pero casi. Que no se... Sí, aquí arrosaron. Es que claro, hay que pensar que esos son X metros cuadrados. Sí. Y por ejemplo, la ciudad de Dresde, donde yo estoy bastante cerca, o Hamburgo fue arrasado. ¿Por qué no nací yo en Hamburgo? No nací en Hamburgo porque mi madre estaba de 7 o 8 meses, pasaba más hambre que caracuca, y pensó, me voy a mi pueblo. Ahí tengo yo parientes que tienen agricultura, ahí al menos comeré. Porque tenía que buscar en las basuras y se alimentaba de pieles de patatas, estando embarazada. No había nada ya. Ay, está grabando. Sí. Perdón. No había nada ya. Claro. Y entonces ella se metió en el tren y bueno, pues y fue allí y nací en un pueblecito pues entre dos fronteras. Chequia, que se llama ahora, entonces era Checoslovaquia y Alemania. Esos son los montes metálicos que separan más o menos esos dos países. Es como una frontera natural. Bueno, hay un río ahí, que es una frontera bastante natural. Y bueno, ahí en un pueblecito, tanto es así que mi madre iba a buscar a lo mejor arándanos, que los hay a cientos, que actualmente tienen miedo a coger los arándanos, que son buenísimos, pero hay si se mean los zorros encima, dejan no sé si un microbio o no sé qué, que produce unas enfermedades que la gente tiene miedo de coger ahí arándanos silvestres, ¿vale? A lo mejor si se lo crían ellos en sus huertos es otra cosa, pero sí, y mi madre muchas veces dice, uy, nos detuvieron porque ya estábamos en Chequia, no se daban cuenta. Claro, es que cuando son dos fronteras, igual como aquí en el norte, ¿no? El País Vasco y Francia. Claro. Sí. A ver, que cuando te descuidas ya estás en el otro sitio. Claro. Y bueno, pues... tu padre estaba en la guerra, claro. Mi padre estaba en Rusia. Sí, al final era preso de Rusia y lo devolvieron a Alemania y entonces lo cogieron preso en Francia. O sea, que estuvo 2 veces en 2 diferentes países, pero tan diferentes que él
siendo preso en Francia, quedó encantadísimo, hizo unos amigos que no te puedes imaginar. Y en Rusia fue muy duro, porque decía que no podías, aparte, ni fiarte de nada, alimentarte de raíces de árboles, de caballos muertos, y además dice, por delante de los rusos, los soldados rusos, ni siquiera sacaban las fotografías, hablando de fotos, las fotografías, mira, mujer, mis hijos, y todos entusiasmados, y tú, ¿qué tienes, mujer? ¿Tienes hijos? Tal cual. Dice, pero en cuanto te girabas, te mataban. Dice, muchos, muy amigos por delante, y cuando podían, te acribillaban. Esas historias también las he oído yo de españoles un poco con los moros. Claro, sí, sí. Pasó aquí, También sí. un poquito así. Por Sí, delante sí. te besan la mano o los pies, y si te giras eres muerto. Sí, Y, sí, había y en mucha fin. brutalidad. Bueno, pues entonces nací ahí accidentalmente, a los 2 años y medio. Mi padre, que eso ya era en el 46, la guerra ya había acabado, Sí. ya habían entrado los aliados a repartirse Alemania, Sí, el norte para los británicos, el este para los rusos, mitad para abajo para los americanos. Y entonces mi padre se ve que tenía así un poquito el olfato, decía, aquí en el este nos vamos a ver putas, vámonos a Hamburgo, porque ellos ya habían vivido en Hamburgo. Tenían un piso ahí, pero cayó una bomba y se fue todo a pique. Bueno, entonces, pues él era sastre, no por gusto, pero su madre tenía 7 hijos. Su madre ya huyó, bueno, la echaron de Polonia porque mi padre nació en Polonia, porque el último Kaiser era, creo, que les prometió a mucha gente en Alemania libertad religiosa a cambio de fertilizar las tierras de allá, que estaban salvajes todavía. Bueno, pues mi abuela era la directora de correos de un pueblo que se llama, que no es tan pueblo, se llamaba Poznan. Poznan se llama, sí, es una ciudad bastante maja, que tengo yo la tertulia poética en Castellón, la azaranía, que hay un chico que estuvo el año pasado, estuvo en Poznan, se quedó encantado de esta ciudad, y digo, ay, tú has estado en Poznan, de aire a mi padre. Es que es muy curioso eso, ¿no? Y bueno, entonces mi abuela tenía 7 hijos, su marido cayó en la Primera Guerra Mundial, y la llevaron a un campo de refugiados, cosa que deberíamos de saber todos lo duro que es, sí. Ahora lo que está ocurriendo. La metieron en un campo de refugiados en el norte de Alemania, fue pura casualidad también, no tenía que ver con que fueron luego a vivir a Hamburgo, pero bueno, y entonces luego al final mi abuela volvió a una ciudad que, por cierto, que es muy editorial, Leipzig se llama, Leipzig, ¿sí? Escrito, sí. Que ahí hay muchos músicos, muchos compositores muy famosos, y luego pues eso, la industria editorial era muy, muy importante. Ahora es más Frankfurt, las ferias de Frankfurt, las ferias del libro, pero no, Leipzig sigue siendo igual de importante, creo. Bueno, pues mi abuela cogió sus 7 hijos y se fue a vivir a Leipzig. Y tenía que sobrevivir, y los niños, en cuanto crecían un poco, a trabajar. Mi padre quería ser mecánico, que hoy sería así como de electrónica o algo así, pero no había ningún sitio donde se podía meter. Entonces había un sitio donde buscaban aprendices en una sastrería, y ahí metió a mi padre. Y tuvo que ser sastre. Claro, sí. Y por cierto, que tampoco le fue mal del todo, en el sentido de que en la Segunda Guerra Mundial, ellos, creo que mis antepasados por parte paterna tenían judíos en la familia, que claro, te imagínate, con Hitler eso no era como... Y mi padre, por lo visto, sabían que cosía para los judíos. Entonces un amigo de la SS fue a su casa y dice, Eric, si no desapareces esta noche, mañana te vamos a apresar. Y tuvo que huir, pero tenía que dejar constancia donde iba. Entonces enseguida tuvo la idea, porque eso en España, no sé si en la Edad Media con los gremios habría esta posibilidad, que
traducido se podía llamar peregrinaje de gremios. No. Entonces, sí, porque ellos iban con la mochila a cuestas, Claro, con su de oficio, ciudad en sí. ciudad, buscando un maestro de su gremio, y ahí trabajaban 2, 3, 4 meses. ¿Y qué pasaba? Que aprendían un montón, porque cada maestrillo tiene su librillo, y unos trabajaban así, otros trabajaban así. Entonces él tuvo enseguida la idea y dijo que iba de peregrinaje de gremios, porque se tenía que inscribir en la policía como que se iba de Leipzig, y se fue la primera ciudad que fue a Baden-Baden, que es, bueno, bastante lejos de Leipzig, Lejos, pero bueno, es igual, pero él fue ahí. Ya conocía a mi madre, que se conocieron, bueno, eso es igual como se conocieron, pero bueno, ya la conocía, pero no estaban todavía ni novios ni nada. Pero él la había presentado a su madre y se caían bien, la suegra y la nuera se caían bien. Y entonces mi madre dejó su dirección, que se iba a Hamburgo a trabajar como enfermera en el hospital universitario de Hamburgo, y dejó esa dirección en casa de su futura suegra, que aún no era ni soñarlo, pero bueno. Entonces mi padre pudo saber que ella estaba en Hamburgo. Esas cosas en la guerra que unos se pierden, unos van aquí, van allá, no tienen direcciones, el correo no funciona, porque a lo mejor en un tren, en un avión, en un barco están los sacos de correos, llegan, a veces sí, a veces no. Claro, sí. Que ahora actualmente, cosa muy interesante, porque como bien sabrás, estoy escribiendo un libro que trata en el tiempo entre 2 guerras mundiales en Alemania. Y claro, tienes que investigar mucho también. Yo tengo mucha familia que me pueden contar muchas cosas, y la historia de mi familia lo sé bastante bien. Y la familia de mi madre tiene cola muy larga porque vienen de los hugonotes. ¿Sabéis los que eran? Los protestantes en Francia, claro, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Tuvieron que huir de Francia, se quedaron normalmente en Suiza, Bélgica, Holanda y Alemania. Y el último Kaiser los acogió con mucho gusto, porque eran muy buenos artesanos y convenían en el mundo del trabajo, convenía tener buenos profesionales y eso, y hasta incluso él tuvo una niñera hugonote para su propia hija. Ah, qué historia. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Y en el árbol genealógico nos llega hasta 1802. Podríamos investigar más, pero tú sabes, los obispados lo que cobran. Sí, 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 es un negocio. Sí. Sí, sí, sí. Entonces yo tengo una parienta, que dice, yo seguiría más, pero dice, no me lo puedo permitir, no soy pensionista, no puedo. Dice, mi hijo ya ha dicho, cuando él se jubile, va a intentar seguir, y a ver si llegamos a 1500 y muchos, es cuando los despacharon, cuando quemaron en no sé qué iglesia a todos los, bueno. Lo mismo ocurre ahora en África, ¿has visto hace poco? Con los cristianos. Sí, sí, sí. Que la historia se repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y por lo de los campos de refugiados tenemos que ser conscientes que se las pasan putas, ¿eh? Sí. No hay otras palabras. Sí. Pero bueno, en fin, entonces, bueno, pues mi abuela, que volvió a Leipzig, bueno, pues colocó a todos los hijos, los 7 hijos colocaditos, todos los aprendices, todos llevando el bocadillo a casa, y bueno, y así se criaron. Y mi padre, pues por este hecho, se marchó y acabó en Hamburgo, claro, buscando a mi madre. Claro. Y hasta incluso quiso que mi madre no siguiese estudiando, porque mi madre tenía el bachiller superior, que eso en aquel tiempo. Mi madre nació en el 9. Qué barbaridad. No, ella en el 11, mi padre en el 9, eso. En aquellos tiempos yo tengo una foto de 1914 de su colegio, y ole, y tenían un gimnasio. Ostras. Que no te lo puedes imaginar. Anillas, barras dobles, eso para, no sé cómo se llama, esos palos que se suben así, que nunca he podido hacerlo, que yo no tengo fuerza. He sido muy torpe para eso. Yo he sido más de otras cosas, pero eso no. Pero bueno, muy interesante en el sentido de que ya en aquel entonces tenían lo que Nules en 2017 aún no tiene.
sí, sí. Bueno, impresionante, sí, porque me estás hablando de tu abuela, directora de una oficina de correos, Sí, de tu madre sí. con el bachiller. Eso que su madre solamente era limpiadora en la estación. Pero por lo visto, no sé por qué la dejó estudiar, porque luego era un poco como diciendo, "Bah, ¿para qué quieres?" Porque mi madre luego tenía, claro, otros aires, Claro. no, y suele volver a hacer eso otra vez. Y aquí en Andalucía también era bastante normal. Las chicas iban a servir un año en una casa bien. Claro. Ahí aprendían modales, Sí, sí. o mejores modales. Mi madre fue a casa de unos médicos, un matrimonio médico con un hijo un poco mayorcito, que es el que la violó por primera vez. Porque a mi Sí, que era madre muy la habitual. violaron 2 veces. Era muy habitual, ¿eh? Lo de servir, vamos, aquí también. Sí. No por esa razón, no por No, ahí modales, era más pero- bien que los padres creyeron que servir en una casa bien, eso sería un plus Ya, en su educación. ya. Pues no. Bueno, ciertas cosas a lo mejor sí. Sí que mi madre sabía guisar muy bien, sabía cómo se ponían las servilletas, pero eso ya lo sabía por su abuela, la huguenote. Claro. O sea que ya lo sabía de por aquella parte, eran claro, ya. muy finolis, ¿no? Pero auténticos, vamos, no finolis en el sentido peyoritario, sí, sí, sino... sí. Bueno, Sí, vale. sí. Entonces Y- tu familia tiene, vamos, Sí, un hay- cierto hay- capital cultural, no es... Sí, bueno, hay de las dos cosas. Mira, en la familia de mi madre todos son médicos o enfermeras, todos. En la familia de mi padre todos son buenos, tienen oficio. No conozco yo ahí de carrera, no. Pero en la otra parte, pues, hasta incluso tengo un primo hermano mío, físico, que trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Alemania Oriental y no podía tener contacto conmigo porque yo vivía en el occidente. Claro, claro. Y ellos en el colegio tenían los mapas Sí, del mundo, sí, sí. o Europa, a partir de la frontera de Alemania, estaba con colores. Hungría, Claro. Checoslovaquia, todo sí, eso. sí. El occidente estaba en blanco, ni ríos, ¡Ostras! nada, en Qué blanco. barbaridad. No contaba. Qué barbaridad. Sin embargo, necesitaban el dinero. Claro. Porque cuando, yo me acuerdo, yo tenía 12 años, cuando fuimos la primera vez con mi madre a la Alemania Oriental para conocer a mis abuelos, porque no los conocía, Claro. y a la familia, ella llevaba marcos occidentales. Y era obligado llevar marcos occidentales y te las tenías que gastar. Cambiar por orientales 1 por 1. Cuando aquello valía un 10%, Claro. se perdía hasta la cabeza ahí Claro, con claro, eso. claro. Pero mi padre fue un poquito más listo. Mi madre a esas cosas no se atrevía. Mi padre cuando iba, hacía, ¿ves? Tenían buenos oficios y eran, como Eran dijéramos, listos. autónomos. Sí, sí, sí. Tenían que pensar también de otra manera. No eran carreras, pero eran gente práctica. Cogía una pastilla de jabón, la utilizaba, una pastilla de jabón. Luego la perforaba con un sacacorchos, creo que era. O sea, yo lo veía. Y digo, ¿qué haces, papá? Y dice, nada, aquí con el jabón, a ver lo que sale, no sé qué, no sé cuántos. Porque no sé si existía el plástico, pero en un celofán metía los billetes occidentales, los metía en el jabón, los tapaba otra vez y se lavaba las manos. Lo llevaba como equipaje. A ver quién Claro, sospechaba que él llevaba ahí el capital. Caramba. Fíjate que es que, claro, se tenía que espabilar uno. Sí, 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 absolutamente. Es muy curioso, sí. Gracias. Y también sé de primos hermanos míos de la parte oriental que mi madre siempre mandaba paquetes, siempre a su madre, por supuesto, café, porque café ahí era súper carísimo, que no se lo podían permitir. Y una vez para Navidad me acuerdo yo que metía plátanos en un paquete. Y digo, ¿y por qué metes plátanos que no tienen fruta? Y dice, esa fruta no la tienen. Y luego le escribieron, Irma, ¿sabes que se comieron el plátano con la piel y todo? Porque no sabían que se pelaban. No lo habían visto nunca. Los niños, ¿eh? Imagínate. Es que hay que vivir los tiempos. Sí. Yo pienso que mi generación sabe un montón por todo lo que le ha tocado vivir.
La generación de mis nietos ahora son todos unos bobalicones, con perdón, pero de verdad. Quizás sepan mucho de informática, porque yo cada vez que tengo un lío, Claro. en lo que sea, le pregunto a mi nieto, oye, ¿cómo se pasa del WhatsApp al no sé qué, a no sé cuántos? Bah, enseguida, ya se ha hecho, ¿no? Pero a otros niveles, pues de la vida no saben mucho. ¿Esta es la Irma de tu nueva novela? ¿La Irma Perfil de la La mujer? protagonista es mi madre, sí. Yo voy a hacer un homenaje a mi madre, Qué bonito. porque se lo debo. Porque ha tenido una vida muy desgraciada. Y entonces yo pienso que se lo debo, porque nosotras más bien muchas veces la mirábamos con ojos críticos, porque era débil, era una persona débil, pero por lo que ha vivido, ¿eh? Claro. Que luego cuando eres adulto lo comprendes, pero cuando eres joven siempre está enferma, siempre tenía asma, eso es una enfermedad psicosomática. Cuando ella trabajaba en el hospital universitario, en el 40, antes de nacer yo, y tuvo ella mucha suerte que no era fértil mi madre hasta que no se dejó operar para que pudiese quedarse embarazada conmigo. Pues no sé cuándo sería, pero entraron los ingleses cuando ocuparon el norte de Alemania, entraron unos soldados ingleses y ella justamente estaba curando a un soldado alemán. Y a aquel soldado inglés le dio tanta rabia que curara a un enemigo de él, que cogió a mi madre, la cogió así, la tiró contra la pared. Mi madre se desmayó y desmayada la violó. Se lo contaron luego las compañeras. Bueno, y luego ya se dio cuenta. Hombre, A ver, claro. a ver. Pero me refiero, fue la segunda violación. Después de la primera ya se quiso suicidar. Y luego, cuando habíamos nacido, yo tengo 2 hermanas, con una me llevo solo 3 años, pero con la pequeña 11. Mi hermana pequeña tenía 5 años al final. Mi madre se suicidó y cuadró y murió. O sea que, dijéramos, la desgracia la acompañó siempre. No la he visto así exageradamente alegre. Hombre, ella cantaba canciones, alguna me acuerdo todavía, que un día me metí en internet y digo, tengo que saber la letra esa porque yo solamente sé 2 o 3 estrofas porque me acuerdo yo que cuando ella lo cantaba, ¿no? Y vi una película de los años esos, de los felices años 20, que dicen, vi una película con una artista entonces muy famosa y cantó esa canción. Y digo, ¡ostras! ¡Esa es la canción de mi madre! Y entonces digo, ¡ay, voy a ver la letra! Pero la letra es tan flojita que me puedo olvidar. Pero bueno, era más la cosa simbólica, ¿no? Era el sonido de mi madre que oía yo. Claro. Y nos enfadábamos con mi madre porque yo llegaba del colegio a casa, las camas sin hacer. Ella tenía asma. Las camas eran de pluma, los edredones de pluma. Y serían esas plumas de gallina, que eso es malísimo. Además coge mucho polvito. Y entonces cuando mueves el edredón, pues yo no sé ni cómo pudo vivir tanto tiempo, la verdad. Y bueno, tanto tiempo, tenía 49. Y yo siempre digo, bueno, que yo tengo 73, yo nada más puedo dar gracias a la vida, jolines, de estar como estoy, de no tener depresión, de haber tenido que luchar un montón. Que el cambio de mentalidad es una bofetada, ¿eh? Bueno, imagino que lo sabes. Bueno, actualmente no tanto, ¿no? No tanto, porque Europa es Europa, quieras que no. Hay diferencias, claro que hay diferencias, pero tampoco tan sustanciales como que te sientas como si estuvieses, pues yo qué sé, en otro planeta, ¿no? Claro. Y aquí era un poquito en los así. años 60, vamos, terrible, aquí con una dictadura tan potente. Sí, la dictadura que yo luego trabajaba, cuando nos fuimos a Mallorca, trabajaba en una empresa de importación y exportación y me cogieron porque pensaron que yo sabía muy bien castellano, yo no sabía nada de castellano, sabía decir 4 palabras. Y el examen que me hicieron lo adiviné, o sea, me hicieron traducir una carta.
Y yo miraba la carta y digo, eso debe de ser la compra de un coche. Y entonces me inventé, tú sabes que si a uno le gusta escribir, Claro. te inventas cualquier cosa. Bueno, lo dieron por bueno, me cogieron y luego ya se dieron cuenta. Cuando llamaban por teléfono, en mallorquín, no sé qué, no sé cuántos, y digo, por favor, hablen despacio en castellano. El señor Sanz estará de vuelta a las 7 de la tarde. Por favor, llamen entonces, porque yo no entendía nada. Patatas fritas, todos eran... Y luego las traducciones de las cartas que tenía que hacer, pues con el diccionario, palabra por palabra, metía la gama, seguro, 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 porque que andará por las ramas es una cosa, pero que yo andara por las ramas es otra cosa. Claro. Andará futuro, Hombre. que yo andara condicional, Claro. ¿no? Bueno, pues eso seguro que lo haría siempre mal. Y luego yo digo, qué raro. Cuando hablan de la razón, una vez es una calle, es como una dirección, pero tener la razón es otra cosa. Claro, yo me hacía cruces. Eso en el diccionario, en aquel diccionario no me aparecía nada de explicación. Hoy día pues te metes en la wiki, bueno, te metes en lo que sea, o metes toda la frase y te la traducen, ¿no? Que por cierto, que yo he hecho intentonas de escribir en valenciano, ¿eh? Que yo tengo relatos en valenciano. Claro, y bueno, y poemas incluso, ¿no? Sí, algo tengo en valenciano, pero Ya, luego ya, digo, poema patriótico que nunca he podido leer. siempre es en detrimento del castellano. Y digo, no, yo me tengo que concentrar en una. Y luego en detrimento de mi propio idioma, que yo al final me llaman mis hermanas y digo, oye, y le explico algo. Ay, ¿cómo se llama aquello en alemán? Mira, y tengo una hermana que se va a casar, que estaba casada con un francés y habla el francés perfectamente. Dice, dilo en castellano. Y lo digo, y entonces ella lo traduce al francés porque suena parecido, y entonces ya sabe lo que quería decir porque se me ha olvidado el nombre en alemán. Eso no puede ser. Y otra vez me metí con el alemán. Es que Ya. eso es muy triste que tú... Yo aprendiendo. vivo aquí Se pierde. en Nules. Sí. Tú imagínate, desde el 64, más de 50 años. Sí. Y entonces cuando me dicen, en invierno, hace frío, hace frío. Pero tú no te puedes quejar, tú estás habituada. Digo, ¿sí? Yo estoy acostumbrada, a ver, 50 años en Nules y 20 en Alemania. ¿A qué estoy acostumbrada yo? A ver, yo soy mediterránea. Además, yo soy abierta como los mediterráneos. Yo nací allá por casualidad. Cuando yo tenía la finca en Villavieja, yo siempre lo digo, que había ahí un sitio, un pino, que te dije yo, que bajo ese pino hubiésemos estado estupendo. Ahí hasta incluso me venía una vez una chica que vivió una temporada en Villavieja y dice, aquí hay una energía especial. Digo, es algo que noto yo. Digo, yo aquí estoy tan a gusto. Digo, eso debe ser como una droga. Ella traía siempre el mate. Ahí tomábamos el mate, unas conversaciones de maravilla. Y digo, este pino es una maravilla. Creo que este chico, el Meco, creo que lo tuvo que cortar porque las raíces pues levantaban un muro y eso. Pero este pino, ese sitio era, yo qué sé. Yo de veras creo que hay sitios que tienen una energía especial, no sé por qué, si por debajo hay agua o qué sé yo, hay enterrado algún santo que no sabemos. ¿Qué sabemos? Pues no lo sé. En fin, bueno, pues entonces cuando yo vine a Nules, pues eso, los primeros 3 años en Mallorca, que fue otra cosa, y luego ya mis suegros nos necesitaron en la empresa. Bueno, sabes que teníamos una pastelería. Claro, claro. Y entonces dijéramos que estuve muchísimos años trabajando en la pastelería, en contacto con la gente, que en sí, al principio me resultó un poco pesadito, también un poquito por la mentalidad y la curiosidad que tenía la gente, pero curiosidad un poco malvada. En eso no caí, porque yo era muy inocentona. ¿Cómo se dice? Ingenua. Porque yo me creo lo que dice la gente. Y yo lo que digo, la gente lo puede creer. Pero entonces me reñían muchísimo en casa. Pero tú estás tonta o qué? ¿Por qué cuentas esas cosas? A nadie le importa. Y claro, aquí son así más espabilados a este nivel. Claro.
Bueno, pues ya he ido aprendiendo, he ido aprendiendo. Pero bueno, uno es como es, quieras que no. O sea que es muy difícil cambiar tu carácter, muy difícil, creo yo. Sí. O te tienes que aplicar una disciplina férrea como los espías, que sí que pueden saltar de un personaje a otro y no les cuesta nada, pero las personas normales pues no tenemos eso. Claro. Supongo que tú tienes tienes una formación... Yo tampoco exagerada, un bachiller normalito. Bachiller. Luego hice comercio de banca. Ajá. Yo trabajaba en el Deutsche Bank en Alemania. Y luego ya, pues me casé a los 19 años. ¿Qué quieres? La formación fue la pastelería. Bueno, en Mallorca un poquito más. En Mallorca conocí la florinata del país, España, porque mi jefe era un súper multimillonario que tenía petroleras en Alemania, era dueño de muchos hoteles en Mallorca y claro, él se codeaba con los señores de Terry. El dueño era súper graciosísimo. Llegué a conocer mucha gente muy importante, eso en Mallorca, claro. Trabajando ahí, claro, me veían ahí de secretaria y dirían, ¿y mi jefe? Me obligaba a ir a sus fiestas. Cuando él montaba una fiesta, y él inventó el Golden Gate Quartet. ¿Lo conoces? ¡Ostras! Claro, claro. Para su fiesta. Buah. Es que tenía tanto dinero. Claro, No le dolía dinero, nada. todo. Y me decía, tienes que venir con tu marido. Digo, pero señor Flucht, no tengo nada para ponerme. Porque la verdad es que mi sueldo estaba bien, pero tampoco nos sobraba mucho, ¿eh? Porque se iba todo mi sueldo iba en el alquiler. Y en aquel entonces te puedo decir que aquí un sueldo normal eran 1.000 y algo de pesetas. Y yo gané 7.500 en Mallorca. Ya era muchísimo más, Claro. pero eso era el alquiler, que eso sí, que vivíamos debajo del Castillo Belver, en una zona bien, en un chaletito bien, pero no porque quisimos, porque no encontramos otra cosa. O sea, entonces ya era difícil encontrar en Mallorca un sitio para vivir. Yo quería estar cerca de la oficina, porque si no, yo no tenía carnet en aquel entonces ni coche. Era un hándicap. Habían autobuses, sí, pero yo tenía que poder llegar andando, si era posible. Entonces me cogía aquella zona, claro, iba andando y volvía andando. Y a veces algunos de los nobles me han llevado a esa casa. Y digo, mira, el señor de Terry, fíjate tú, ¿eso quién lo iba a decir? O, por ejemplo, cambiando de tema, cuando yo investigué la vida de Dalí y de Gala, ¿Sí? me fui a Caracas. Sí, sí, eso lo sé. Porque estuvo ahí el último amigo, bueno, el último, sí, de los más íntimos, vivo todavía, durante muchos años. Don, sabes que ahora no me acordaré del nombre, Puchnau, Emilio Puchnau, claro. Le llamé por teléfono desde aquí. Digo, oiga, don Emilio, ¿usted dejaría hacerse una entrevista por mí? Porque estoy escribiendo una novela sobre Gala y sobre Dalí. Ah, sí, ningún problema. Venga, cuando usted quiera, avíseme. Y eso, me invitó a su casa durante 3 días. Me llevó por todo Cap de Creus. Me explicaba cada figura de los cuadros de Dalí, de qué rincón lo había cogido. ¿Te imaginas? Y luego le di 10 páginas de las que tenía escritas sobre Gala, sobre todo me interesaba sobre Gala. Y me dice, usted la ha conocido, ¿verdad? Yo tuve que tragar. Y digo, si este hombre supiera cuántos merengues en esta vida he vendido yo, ¿qué tenía que ver con conocer a Gala personalmente? Digo, pues no la he conocido. Dice, pero usted te escribe que cómo se pintaba y todo eso. Digo, hombre, don Emilio, hay muchos libros sobre ellos, yo los he leído todos, hasta incluso un libro, el primer libro que escribió Dalí. Don Emilio no lo tenía, pero yo lo tengo. ¿Y sabes dónde lo encontré? Bueno, es que lo mío es la investigación. ¿Qué quieres que te diga? Pues me voy un día a Valencia, a los libreros de viejos, eso hace muchos años, y digo, ¿qué tenéis? ¿Algo sobre Dalí o de Dalí o no sé qué? Bueno, pues el primer libro que escribió se llamó Rostros Ocultos. Y el librero lo tenía.
Yo, por supuesto, lo compré y no me lo cobró caro, ¿eh? No me lo cobró caro. Luego, una de mis andaduras por España, porque he hecho muchísimos caminos de Santiago, yo creo que todos, andando por Extremadura, por la Villa de la Plata, ¿Sí? nos fuimos a Trujillo, y Trujillo, ¿ves? Es un sitio, aquello hay energía que, bueno, yo lo noto, yo no sé, otra gente, porque yo a lo mejor estoy un poco loca, pero ahí pisaba yo las calles entre los palacios, entre los antiguos palacios que están todos en ruinas y los suelen comprar los americanos para hacer hoteles y otras cosas, y está bien, porque al menos compran eso. Claro. ¿Eh? Sí. Pero entonces conocí, como guía turística, había una belga, que también es una historia preciosa, que la debo de escribir alguna vez. Claro, por supuesto. Pues esa belga también vendría por los años 60, o el chico, el extremeño, iría a Bélgica en los años 60, se pirró de ella y ella de él y se casaron. Él tenía un supermercado en Trujillo y la tenía a ella en el supermercado. Bueno, pues normal, pues trabajas con tu marido y todo eso. Y ella empieza a interesarse por la historia de Trujillo, por los conquistadores. Empieza a estudiar. ¿Sabes? Los reyes de España, cuando quieren saber algo de los conquistadores, se dirigen a ella. Ella sabe más que nadie. Ella es una potencia. Ella es increíble, esa mujer. Concha me puso en contacto, Concha de Villavieja me puso en contacto con ella. ¿Tú ves cómo es el mundo? Ya. En este bolsillo cabe todo. La verdad es esa. Qué barbaridad. Sí, y entonces, bueno, pues nos vamos a Trujillo y me dirijo a la oficina de información y turismo y pido a ella, quería a ella, aunque lo hubiésemos tenido, éramos dos gallegas y yo, íbamos 3 chicas por aquella vía, aunque lo hubiésemos tenido que pagar particular, nos importaba un pepino, porque también me había hablado Concha de ella, digo, eso me vale la pena. Hombre. Y la verdad es que valió la pena. Nos subió a la torre de la iglesia, que ahí eso normalmente no estaba permitido, arriba del todo, no sé cómo se llama eso, donde tocan las campanas, pero había como, no sé, como si fuese un palomar todavía. Sí. Ahí encima dice, mira por aquí, mira para allá. Y miramos, y sí, ves una vía y eso, y ves muy lejos, claro, extrema y dura. Ahí veías el campo, endless, sin fin. Sí. Ahí no veías el fin. Dice, pues aquí se despedían las mujeres de sus maridos que iban a conquistar las Américas. Dice, de ahí, aquí en ese punto se despedían y alguna subía ahí arriba para verlos hasta que desaparecían. Claro, con la lejanía al final desaparecen, está claro, ¿no? Bueno, aquello me impresionó. Y luego andando por la calle, yo digo, uy, que no se me pongan los pies con sangre porque yo veo aquí mucha lucha, noto aquí mucha energía. La verdad es que es un sitio, lo recomiendo a todo el mundo, Trujillo. Trujillo es un sitio muy especial del todo. El turismo seguramente lo hará polvo, pero no lo sé. Pero ahí siempre quedará algo porque Extremadura no es un sitio donde va la gente así como así. Ya tienes que saber un poquito a dónde vas. Más pronto van a Benidorm que a Trujillo, ¿eh? O sea que... Sí, seguro, muchísimo más turismo aquí que allá. Sí, y en fin, tú fíjate, sí, he conocido cosas muy interesantes. Y lo de la novela esa, se lo di a un editor. Y él dijo, oh, no, eso yo no lo toco. Dice, la Fundación Gala-Dalí, esos son los leones más leones que hay en una leonera. Dice, con esos no me meto. Dice, yo no. Y entonces me asusto. Y empiezo también a investigar un poco. Y hubo un escritor francés, bueno, existe evidentemente, no sé el nombre, ¿Sí? que escribió una novela y como personaje escogió un artista de cine. Pero no dice nombre, no dice nada, pero la describe.
A ella le llega la novela, dice, esa soy yo. Lo denuncia. Dice, tú me has metido en una novela. Esa soy yo, es mi persona, soy yo. No me digas que no. Y aquel dice, bueno, pero yo no hago ningún mal, no sé qué. Bueno, van a juicio y primero gana ella. Ella hace recurso. Al final gana ella. Le tiene que pagar un pastón de dinero. No puede ser. Y yo después, espérate, esta es una muy guapa americana. Ella muy potente. Debe de tener un carácter. Sí. Ay, muy conocida, yo ahora no me viene. Pero bueno, es igual. Ya en ciertas cosas no te puedes meter. Y lo que estoy escribiendo, lo que se va a publicar ahora, como también hay un capítulo en el patio de los Dalí, y ahí se refleja muy bien lo que eran estas fiestas, porque Dalí invitaba igual a gente muy de arriba, como a gente, la chunga, por ejemplo, la hizo bailar sobre un cuadro, sobre la tinta, y luego que ella tenía que bailar encima de la tela, eso es un cuadro. Claro. Y de gitanos invitó, pero le encantaba, le gustaba. Y luego, sin embargo, al final siempre estaban los catalanes con su, ¿cómo se llama ese país? La sardana. La sardana. Al final, la despedida siempre era la sardana, y él llorando. Y Gala le miraba como diciendo, pues estás un poco tonto tú. Sí, pero bueno, eso imagino yo, ¿no? Pero, en fin. Pero ya esa novela yo no me he atrevido, mira, que no. Y ahora en esta, que está muy escondido eso, porque el personaje es un muchacho que encuaderna, por eso se llama el encuadernador, ¿Sí? porque encuaderna cuadros de los pintores de Gerona, es en Gerona. Y conoce a una pintora, se enrolla con ella, no sabe cómo, pero pues eso. Y luego va a buscarla como un loco, pero ella dice, ¿a dónde voy con ese niñato? Pues no puede ser mi hijo. Se arrepiente y dice, pero yo, ¿qué fiebre he tenido yo en un momento? Mis hormonas se habían vuelto locas. Y entonces él está muy desengañado. No quiero contar mucho de esa historia. Pero entonces pues se va a Cadaqués si quiere ver el ambiente de ahí. Y pues ahí en la pizzería que había, como yo había estado, pues la describo tal cual era, con toda la gente que había y tal y cual, y hasta incluso el dueño, bueno, el que servía como era, lo describo también, hombre, yo espero que no me denuncien. pero bueno, no, hombre, no, eso está, además eso va a salir en Castellón, se venderá en Valencia, algunos ejemplares en Barcelona y en Madrid, pero bueno, porque esa editorial, ella se mueve. Lo que pasa es que se mueve a un nivel siempre muy familiar, no muy grande. Prácticamente somos todos los que publicamos, con ellos nos compramos nuestras obras. Es un poquito así. Si no es por ganar dinero, pero a mí no me cuesta un duro. Y una editorial se ha atrevido a publicar algo mío. Yo le estoy tan agradecida. Sí, de verdad, ¿eh? Claro. Y además, a los 2 años acaba el contrato. Si luego otra editorial quiere hacer negocio conmigo, que se dirijan a mí. Pues negociaremos. Pero Petra, ¿y lo de escribir? Porque tú eres una súper apasionada de la escritura. Hemos encontrado los objetivos de tu vida. Sí, pero fíjate, hay muchísimos años que no podía escribir. Escribir. Es un objetivo de tu vida. 3 veces. Sí, claro, no, lo entiendo. El contexto no era igual más propicio, ¿no? Me imagino, claro. Para investigar como tú haces y para escribir. Sí, además, tú imagínate, yo estaba en la pastelería 7 días por semana, durante 8 años, sin ningún día de fiesta libre. Pero tenéis el horno, además, claro. O sea, sí. Sí. Y entonces, ¿cómo me iba yo a Cadaqués? Bueno, pues al principio de tener ya, no sé cómo lo hice, creo que ya me cogí una dependiente porque me tenían que operar y digo, eso no puede ser. Necesitamos aquí alguien que nos ayude y eso. Y entonces con la dependiente, bueno, pues un día le dije a mi marido, me tengo que ir 3 días, me voy a Cadaqués. ¡Estás loca! pero eso, qué santo y eso.
luego cuando Puchnau me pregunta, ¿usted la ha conocido, verdad? Yo digo, sí, hombre, sí. Sí, Nules. Sí, pero así, algunas veces me han pasado cosas así, se piensan que soy, a saber qué, y digo, van, anda ya, investiga de mi vida y verás que es la mar de normalita. Pero realmente, todos los años de la pastelería, que han sido muchos, pues no, escribí la novela que gané el premio Claro, Ciudad de Irún. claro, sí, ¿Eh? la barrera. Bueno, pues eso fue la primera novela. La primera del todo. Además, era una novela que no me creía jamás en la vida. Bueno, yo lo mandé a un concurso, pues, bueno, pues a ver qué pasa. Porque me la había corregido uno que era aquí el director del instituto, entonces todavía era ese Vigorra Beltrán Vigorra. Vigorra, sí. Sí. Claro. Y aquel me la corrigió. Porque un día en una exposición de cuadros en la Casa de la Cultura, claro, la Casa de la Cultura, por eso te digo, la biblioteca es mi casa. Claro. Es así, ¿qué vamos a hacer? Pues, además, donde primero, creo, que lo que primero pisé fue la biblioteca. Nos estaba Irene Aguilar ahí, Ajá. con otro señor. Ella estaba también ahí de aprendiz, iba a estudiar psicología y todo eso, pues bien. Y me refiero yo que pues la biblioteca es el punto más importante de un pueblo, a ver. Sí. Ahí te puedes chopar de un poco de conocimiento. Sobre todo yo necesitaba aprender el castellano. ¿Sabes cómo lo aprendí yo? No sé. De oídas. Y cuando me di cuenta que no había suficiente con esto, porque la gramática, pues nadie me la explicaba, por qué se decía eso así o Claro. por qué asa. Claro. Y estás en un pueblo, no estás en Valencia. Ni siquiera en Castellón, y Castellón era otro pueblo en aquel entonces. Sí. Y bueno, pues entonces hubo un director de aquí, de la oficina de correos, yo pensaba tanto en mi abuela, pues, y aquel daba clases de inglés, y yo sabía inglés. Claro. Y digo, don Jesús, ¿usted en inglés no me podía explicar la gramática castellana? Ah, sí, ningún problema. Él hablaba un inglés. No había Dios quien lo entendiese. Él sabía escribir perfectamente y corregir perfectamente, pero hablar se lo había enseñado él mismo. Y la pronunciación en inglés, lo siento mucho, pero no tiene nada que ver con lo escrito. ¿Eh? Pero bueno, nos apañamos. Imagínate qué nivel, un nivelazo total. Y entonces escribí la primera novela. Y viene José María Arauzo, que está, por cierto, muy enfermito. Y este dice, no sé cómo, mirando los cuadros, digo, y hablando, y digo, pues ya ha terminado la novela. Y él lo oye y dice, ¿pero tú has escrito una novela? Digo, sí. Ay, ¿me la dejarías a leer? Y mi amiga, que era profesora del instituto también, dice, déjaselo a José María, que es muy bueno corrigiendo. Y digo, vale, pues, él era de Salamanca. Ya siendo de Salamanca, ya es un plus, ¿no? Sí, claro. Y él siempre me decía, qué lástima que no hayas venido tú desde Alemania a Salamanca. Tú dominarías el castellano a la perfección, además con todas las academias que hay ahí, con ese ambientazo culto que tienen en Salamanca. A mí me encanta, ¿eh? Yo tengo amigas en Salamanca que cuando yo iba por los varios caminos, también por la Vía de la Plata, pasábamos y siempre a Casa Paquita. Por cierto, hace muy poco estuve en una presentación del libro en Torrent, de un libro de haikus qué bonito. Y de poesía. Pero el libro de haikus lo traduje al alemán, porque yo entre escribir y investigar, a veces tengo la cabeza que me sale un haiku tan sencillito que ves la imagen, me parecía una preciosidad. Digo, voy a traducirlo al alemán. Y traduje todo el libro y en la presentación del libro leí algunos de sus haikus en alemán. Y entonces, ¿quién estaba ahí? Jaime Siles. ¿Lo conoces? Jaime Siles, claro, sí. Jaime Siles, y me dice en alemán, pues lo dice precioso, lo ha traducido muy bien. Digo, ¿usted sabe alemán? Dice, claro, yo he estudiado en Göttingen, creo que me dijo. Y digo, y yo he dormido en su cama, y usted no se ha enterado. Ostras. Digo, ¿cómo? Digo, en Casa Paquita, en Salamanca.
Porque ella siempre me dice, aquí duerme Jaime Siles, ¿eh? Tú fíjate qué cosas, ¿no? Qué maravilla de vida. Qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla de vida, ¿ves? Estando en una pastelería, no pasa res. Claro. Como diuen, así, no pasa res. Sí, sí. Que tú puedes hacer de tu vida lo que quieras. Claro, sí. Llegó un momento, claro, eso te viene un poquito con la madurez, está claro, que yo pensé, la vida es un abanico de posibilidades. Coge las que te den la gana. Tú estás encerrada aquí, no te puedes mover mucho, sí que puedes moverte. Muévete, levanta el culo y muévete. ¿Sabes? Y empecé con eso en el Camino de Santiago. A través de eso me hice buenísimas amistades Sí, también. sí. Eso era en los años 90, finales de los 80, 90, que entonces era el Camino de Santiago. Entonces dormíamos entre pulgas y yo qué sé, en sitios inverosímiles del todo. La primera vez, una noche en Puente la Reina, eso al comienzo, habilitado para los peregrinos como un gimnasio, y ahí tenían todo tirado, colchones, Sí, que claro, la claro, gente claro. se deshacía en sus casas de sus colchones meaos, pues ahí estaban, para los peregrinos, porque tú llevas tu esterilla y tú llevas tu Claro, mochila, claro. o tu saco de dormir, pero tenías ahí, no tenías que estar en el suelo dormido muchas más veces que sobre un colchón, ¿eh? Y casi a veces es preferible. Pero bueno, entonces aquella noche y 2 o 3 días antes habían cortado el agua, el suministro de agua ahí. ¿Te imaginas el váter? Madre mía. ¿Te imaginas claro, los claro. tíos que estaban ahí todos en el gimnasio? Muchísimos. De hombres habrían 30 por lo menos. Mujeres, pues a lo mejor la mitad, 15. Porque habían entonces menos mujeres que hombres. Actualmente ya no sé si no se habrá equilibrado o superado. Porque el futuro es de las mujeres, ¿eh? Lo siento mucho por No, vosotros, pero va a ser. No, no, es así, es así. Va a Está ser. muy claro. Pues, y entonces, una peste, y no podías ir al váter. ¡Calla! Yo a ese váter no voy, nada. Yo le dije a mi compañera mía, yo me voy a salir. ¿Dónde pueda me haré? Me es igual. Si es al lado de un coche o lo que sea, me denuncian, me es igual, pero yo aquí no meo. Y bueno, pues deprimente. Y luego, otro sitio que era como un patio todo lleno de escombros, y el tío que lo llevaba, como dijéramos, que llevaba el albergue, albergue no era un albergue, Ya, pero ya, bueno, sí. ahí acudían los peregrinos, Torres del Río se llamaba, que tenía una iglesia, ahí van todos los estudiantes y arquitectos, que tiene una connotación muy especial, una acústica increíble. Y en el camino habíamos conocido a un chico alemán de padre sevillano y madre de Baviera. Yo imagino la Baviera, la bávara, bueno, sí, de Baviera. La imagino como de vaquera, de esas. Porque sí, porque hay muchas así. Y por como él se explicaba, muy simple, muy sencilla. Y el sevillano tampoco tenía muchas luces, pero tenía mucho arte. Él pintaba cuadros que luego el hijo me mandaba a veces fotos de los cuadros de su padre y dices, ostras. ¿Y cómo le llamaban a él? Nos dio mucha lástima porque él no llevaba nada de dinero y hablaba un alemán, un castellano muy raro, porque él decíamos, ay Pedrito, porque le llamábamos Pedrito, me acuerdo perfectamente, que por fin dormimos, mi amiga y yo, que solo íbamos las dos en aquella ocasión, llegamos a un pueblecito ya de noche y decimos, ¿y ahora dónde dormimos? Pues en el portal de una iglesia, y preguntamos a una mujer si ahí pasaba algo, si sacábamos la cerilla y dormíamos ahí, porque claro, son lugares sagrados que, Claro, como claro, aquí, tienes que preguntar. Claro. Y dijeron, sí, no se preocupe. Vino la mujer al momento con una alfombra, imagínate. Hola, qué Y amable. cuando ya nos íbamos a acostar, veo por ahí a lo lejos, digo, ermitas, veo venir a alguien y es un chico. Bueno, porque cuando van dos mujeres solas, bueno, por un chico no pasaba nada, pero no sabía si venía a cola. Claro.
y veíamos un sombrero así completamente ridículo, un paraguas en la mochila, y era Pedrito. Uy, ¿y tú de dónde eres? Pues yo de Alemania. ¿Cómo? ¿Tú eres...? Y entonces empiezo a hablar alemán con él. ¿Y tú qué haces? Estudiante de... Espera, de ópera, creo que era. ¿De ópera? Ah, caramba. Sí, nada menos. Digo, Pedro, ya que nos has venido como un regalo... Ah, primero que nada, ¿tú has cenado? No, claro, él no llevaba un duro. Sacamos todo lo que teníamos, queso, salchichón, pan, trocitos de pan y algún yogur. Bueno, porque teníamos todavía para el desayuno del día siguiente, nunca sabías si ibas a desayunar o no, porque en aquellos tiempos, y de pueblo a pueblo, ¿te crees que a las 8 abre algún bar? De eso nada, a las 10 como mínimo, y tú a las 6 ya estás en carretera o antes. Sí. Y bueno, entonces teníamos provisión. Va Pedro a comer, y él va a comer. Pedro, ¿tú no nos cantarás algo? Ah, si queréis. Empezó a cantar, las dos llorando como una sopa. ¿Cómo cantaba ese muchacho debajo de aquello? Con una acústica. Ay, y luego le hice cantar allá donde van los arquitectos. Todo el mundo llorando. Todo el mundo llorando porque cantaba como los Qué ángeles. experiencia, madre mía. Lo que estaba más loco que una col. Lo metieron a un sitio, bueno, ¿cómo se llama? Manicomio, Un manicomio, sí. Porque yo digo, Pedro, tú tienes que irte a asilos, tú tienes voz para cantar con los, ¿cómo se Frailes. llama? Con los frailes esos, que tienen un coro, Claro, que claro. hacen discos y eso. Escribí, madre mía, si yo me como el mundo, chico. Escribí al abad, le dije que he conocido a un chico en el Camino de Santiago, que es muy religioso porque él lo era, porque él ya había sido fraile también. Digo, y canta como los ángeles, lo habéis de conocer. Lo invitaron, él fue, pero qué historia, madre mía. aquel momento tenía su ataque de locura, le tuvieron que dejar ir. No estaba bien en aquel momento, no sé lo que habrá sido de él. Y luego su padre, él confesó ser gay. Yo soy homosexual, digo, bueno, ¿y qué pasa? Digo, bueno, ahora lo comprendemos todo, pero en aquellos años, Sí, era muy distinto. españoles Sí. muy pocos, ¿eh? Es Sí, un sí, maricón. Sí. Un maricón Sarasa, hombre, Sí, sí, eso es lo peor de lo peor. Sí. Pues ese chico. Y me dijo que a él le había violado por primera vez un cura. Era muy habitual. Americano, sí. Mucho. Ahora se saben mucho esas historias. Sí, sí, ¿eh? sí. Y entonces, y su padre no lo sabía. Digo, Pedro, se lo has de contar a tu padre. Él en aquel entonces tendría como 19 años, o 20 como mucho. Y digo, tú déjame la dirección de tu casa y ya le escribiré yo a tu padre. Le escribí una carta, como escribir no me cuesta mucho, pues le escribí una carta muy tierna, muy emotiva, muy como nosotros vimos a Pedro, el encanto de hijo que tenía que estar agradecido de tener un hijo de esta manera. Y entonces el padre me devolvió una carta, que entonces lloraba yo, que él también había sido violado por un cura y se ha podido superar. ¿Tenemos que irnos? Sí, sí, sí. No, no, mira. No te digo porque vaig a tocar el timbre per si... Sí, vale, ya. Vale. Gracias. Vale, bueno, pues seguiré la sesión en otra parte. ¿Tú ves? No tengo contarte. Ya podemos estar aquí, madre mía. Sí, ahora sí. Bueno, eres muy buena contadora de historias. Nos estás contando unas historias una tras otra. Va interesantísimo. Sí, bueno, pero además de verdad, Y es además que de son, verdad, no, que son no, verdaderas, por no son supuesto, inventos. sí. Luego cojo un libro y puedo inventar cosas, pero esas eran de verdad. Y lo que voy a hacer, que como homenaje a mi madre, pues eso va a ser el 90% verdadero. Ya. Ahora, hay un lapso de tiempo que no sé lo que hizo ella en aquel lapso de tiempo. Y tiene una prima hermana, ella, que tiene 99 años y vive, pero de aquí ya no funciona. Pero esas dos han sido carne y uña, me lo podía decir, pero no es posible. No tengo referencia, ahí me voy a inventar pues, lo que Claro, pienso claro, yo claro. lo que podía haber sido. Porque son justamente en Hamburgo en el año 35,
del 35 al 41 no sé nada de ella. Trabajaría en el hospital, eso sí. Mi padre quería que ella que dejara de estudiar, porque ella ahí tenía que estudiar también latín, porque ella era luego enfermera de quirófano y ahí tenían que saber, Claro, bueno, sí, 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 eso sí, ya es sí, un sí. nivel, y ella quería superarse. Claro. Yo, así como yo me conformo con cualquier cosa, con una editorial de castellano, yo ese afán de superación no lo tengo. Pero ella se ve que lo tenía en alguna parte, aunque luego no valía para nada, porque con esas depresiones Ya, que tenía, claro. con esas enfermedades y todo eso, pues hubiese sido preferible que hubiese dicho, ¡Fernama! Mi vida es mía. Claro. Pero, Sí. ¿qué vamos a hacer? Bueno, antes de apagar del todo, muy brevemente, estamos en el cementerio de Nules. Yo no sé si se nota, pero ha sido, y tu idea, me parece una idea, nos ha parecido genial. Sí, muy porque divertida, es el divertido. paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Sí, No nos olvidemos de esto. sí, 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 sí. No sabemos cómo funciona porque eso no nos lo cuenta nadie. Claro. Y cada uno se lo puede imaginar lo que quiera. Pero una conversación, el respeto hacia los que se fueron y honrarlos, aunque sea con una historia tan loca como os he contado, pero también es un honor para ellos. Y ellos que Sí, están siempre tan calladitos aquí, pues que escuchen algo bonito, caramba. Sí, sí. ¿No? No, nos ha parecido